Buenas noches, ingeniero Arauco, y a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a exponer la sustentación del TI-4 con respecto a lo que es el soporte físico y soporte lógico de los computadores como servidores y redes LAN. Los integrantes del grupo son mi persona Rodrigo Chacón, José Córdoba, Diego Cuadros, Carlos Jiménez y Julio Vega, y somos parte de la Universidad Ricardo Palma. Bueno, ahora les voy a comentar sobre el capítulo uno, titulado El soporte físico y lógico de los computadores que se usan como servidores, que representa la soporte lógica de las computadoras y soporte física. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con una introducción. En la actualidad, los servidores constituyen la columna vertebral de la infraestructura tecnológica de cualquier organización. Un servidor es un computador especialmente diseñado para ofrecer servicios, recursos o información a otros equipos que son como clientes dentro de una red. A diferencia de una computadora de escritorio común, un servidor está optimizado para funcionar de forma continua las 24 horas y manejar cargas de trabajo elevadas y atender múltiples solicitudes simultáneamente. Esto significa que debe garantizar alta disponibilidad, lo que incluye contar con hardware robusto y sistemas operativos estables. En entornos empresariales modernos, las organizaciones dependen de una amplia variedad de servicios digitales, base de datos con esta información crítica, aplicaciones empresariales como sistema ERP o CRM, sitios web corporativos, plataformas de correo electrónico, herramientas de colaboración y más. Todas estas aplicaciones requieren de servicios fiables que procesen datos, almacenen información y la distribuyen a usuarios o a otros sistemas. Por ello, entender el soporte físico, que es el hardware, y el soporte lógico, que es el software, de estos servidores es fundamental para garantizar su rendimiento, estabilidad y seguridad. Además, es importante considerar las opciones de tecnología. Por un lado, los sistemas propietarios como los desarrolladores por Microsoft, con sus licencias y entornos de gestión integrados. Por otro, las llamativas de código abierto, especialmente basadas en Linux, conocidas por su flexibilidad, escalabilidad y menor costo. Ambas opciones son viables, pero tienen características distintas que conviene conocer. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es un servidor? ¿Cuál es el concepto de servidor? Un servidor puede entenderse de dos maneras complementarias, como hardware y como software. En sentido físico, un servidor es simplemente un computador con componentes de hardware de alto rendimiento, procesador, memoria, almacenamiento, red, etcétera, capaz de ejecutar de forma continua aplicaciones de servicio desde un punto de vista lógico. Un servidor es el programa o conjunto de programas que ofrecen servicios concretos. Por ejemplo, un servidor web que atiende páginas HTTP o un servidor de base de datos que procesa consultas SQL. En la práctica, un servidor hardware típicamente ejecuta uno o varios servicios de software que siguen el modelo cliente-servidor. Los clientes u otras aplicaciones o usuarios envían peticiones de servicio y el servidor responde con los recursos solicitados. A grandes rasgos, un servidor es una máquina diseñada para suministrar recursos de manera ininterrumpida. Para ello, debe estar optimizada en varios aspectos, que es la continuidad operativa, que está preparada para funcionar 24/7, tiene que tener concurrencia, o sea, que pueda atender muchas conexiones o procesos al mismo tiempo, tiene que tener disponibilidad permanente, ofrecer los servicios sin interrupción notable, tiene que tener capacidad de escalados que se dimensiona para manejar aumentos de carga, o volúmenes muy grandes. Y en resumen, un servidor es una pieza especializada de la arquitectura informática cuyo propósito es entregar servicios, ya sea de datos, de aplicación de red, a otros clientes conectados en la red con altos niveles de rendimiento y fiabilidad. Ahora, ¿cuáles son las funciones principales de un servidor? Los servicios pueden asumir múltiples roles o funciones dentro de una organización. En muchos casos, en un mismo servidor físico o virtual puede desempeñar varias funciones simultáneamente, aunque en entornos críticos es común dedicarlos a tareas específicas para mayor especialización. Algunas de las funciones más comunes son gestión de información, por ejemplo, un servidor dedicado al almacenamiento y gestión de datos. Por ejemplo, un servidor de archivos o de base de datos que almacena información de manera centralizada. Este facilita el acceso concurrente de múltiples usuarios a los mismos datos y realizar copias de seguridad periódicas y recuperación ante fallos. Luego también tenemos el procesamiento de datos. Por ejemplo, muchos servidores se encargan de ejecutar procesos empresariales y cálculos intensivos. También tenemos el control de red, que algunos servidores administran y controlan aspectos de la propia red de la organización. Dentro de esta categoría están los servidores de autenticación, como un servicio de dominio con Active Directory.
que validan usuarios y permisos de acceso. Como también están los servidores de DHCP, que asignan direcciones IP dinámicas en la red, y los servidores de políticas, por ejemplo, administradores de Wi-Fi o firewalls. También tenemos alojamiento de aplicaciones, que son muchos servidores que están dedicados a alojar aplicaciones empresariales específicas, servidores web que publican sitios y portales corporativos, por ejemplo, con Apache, Nginx o IS, que son servidores de aplicaciones que ejecutan software de negocio como RP o CRM. Y también servidores de correo electrónico, que gestionan el envío y recepción de correos. Finalmente, también tenemos el tipo de comunicación interna y externa. Estos servidores facilitan los servidores de comunicación dentro y fuera de la organización. Esto incluye servidores como correo electrónico corporativo, que por ejemplo tenemos el Exchange, o servidores de correo libre como Postfix. También tenemos servidores de mensajería instantánea y colaboración como chats internos, videoconferencias, etcétera. Y pasarelas de comunicación. Estos sistemas se encargan de enrutamiento de mensajes y gestión de buzones y facilitan la cooperación entre empleados, proveedores y clientes. En muchos casos, en un servidor físico puede cumplir varias funciones al mismo tiempo, siempre que disponga de recursos suficientes. Por ejemplo, un servidor con una API podría alojar un sitio web y a la vez servir de base de datos para una aplicación interna. La capacidad de cumplir múltiples roles depende del hardware disponible, por ejemplo, el CPU, RAM, disco, red, entre otros, y de la estrategia de despliegue. A veces se virtualiza el servidor en varias máquinas virtuales para segmentar los servicios y disminuir la carga y aumentar la agilidad de los procesos. Siguiente, por favor. La importancia del soporte físico y lógico. El soporte físico y el soporte lógico de un servidor son igualmente importantes y deben funcionar en conjunto para asegurar el correcto desempeño del servicio. Un problema en cualquiera de ellos puede afectar a toda la organización, por lo que es vital prestar atención a ambos niveles. Por ejemplo, en el soporte físico, que se refiere a los componentes del hardware del servidor, es decir, procesadores, memoria, almacenamiento, tarjetas red, entre otros y todos los aspectos de la infraestructura física, por ejemplo, la alimentación estable, un clima controlado en el centro de datos, seguridad física para accesos no autorizados. Un hardware adecuado, de alta calidad y correctamente mencionado garantiza que el servidor pueda trabajar sin fallos bajo cargas intensas. Además, la infraestructura asociada, como sistemas de climatización, UPS o aire acondicionado de precisión, es esencial para evitar sobrecalentamientos o caídas eléctricas que pueden causar interrupciones o daños. El mantenimiento preventivo, que es una revisión periódica de ventiladores, limpieza de polvo, reemplazo de componentes antes de que fallen, y la redundancia de los elementos críticos, son parte del soporte físico que se debe implementar para maximizar el tiempo de vida y actividad de un servidor. Luego, para el soporte lógico, se refiere al sistema operativo, los servicios, las aplicaciones y todas las herramientas de software que corren dentro de este mismo servidor. Un software bien configurado y actualizado garantiza que los procesos funcionen correctamente, que se apliquen los parches de seguridad, que no haya vulnerabilidades que puedan explotar los atacantes mediante firewalls, o etcétera. Este soporte lógico incluye también políticas de copia de seguridad, restauración y recuperación ante desastres, es decir, estar preparado para ante una caída de red o eléctrica puede, mediante un backup, puede recuperar los datos. En definitiva, la sinergia entre hardware y software determina el rendimiento final del servidor. El hardware proporciona los recursos brutos, que puede ser los ciclos CPU, megabytes de RAM, espacio de almacenamiento, capacidad de red, mientras que el software optimiza y administra esos recursos que recibe para cumplir las tareas deseadas. Un servidor con hardware sobredimensionado, pero con software mal configurado, no rendirá bien. De mismo modo, un servidor con software excelente, pero con hardware inadecuado, tampoco podrá satisfacer las exigencias del negocio. Por eso, un diseño equilibrado y un mantenimiento constante de ambos aspectos son clave para ofrecer servicios de forma fiable, con alto nivel de seguridad y con el mínimo de interrupciones posibles. Siguiente, por favor. Bueno, una clasificación general de los servidores. Según su implementación y arquitectura, los servidores pueden clasificarse en varias categorías. Por ejemplo, servidores físicos, que son máquinas dedicadas exclusivamente a actuar como servidores, que estas están formadas por hardware físico, CPU, memoria, discos. También tenemos los servidores virtuales. En este caso, un servidor físico o host ejecuta una hipervisor o plataforma de virtualización, por ejemplo, Virtual Machine Ware, SXI, Microsoft Hyper-V o KWM, que permite crear múltiples máquinas virtuales. Luego tenemos el servidor en la nube, que son servidores virtuales o instancias virtuales provistas por proveedores de servicios cloud. Por ejemplo, Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud o proveedores locales.
En lugar de comprar hardware propio, la organización alquila capacidad de cómputo. Estos servidores se pueden arrancar y detener a demanda y suelen facturarse por hora de uso. Tienen una alta escalabilidad y se gestiona a través de interfase web o APIs. Luego, finalmente, tenemos los servidores híbridos. Esta categoría mezcla recursos locales y en la nube. Por ejemplo, una empresa puede tener un servidor físico en su data center central, mientras que extiende parte de sus cargas a servidores virtuales en la nube pública o privada. Así combina lo mejor de ambos mundos, tiene un control directo sobre el hardware local en tareas críticas y la flexibilidad de la nube para picos de demanda. Cada tipo tiene ventajas y desventajas. Los servidores físicos brindan máxima performance, pero requieren una inversión inicial alta. Los virtuales y en nube permiten escalabilidad y agilidad, pero pueden tener un costo operativo mayor a largo plazo. La elección depende de factores como el presupuesto, la previsión de carga, la criticidad del servicio y las políticas de la organización de cada empresa. Eh, Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el soporte físico, que como ya comenté, viene a ser el hardware. Bueno, tenemos varios componentes que, por ejemplo, tenemos los procesadores o CPU, que el procesador de un servidor es uno de los componentes más críticos, ya que determina cuántas operaciones por segundo puede ejecutar la máquina. En servidores modernos es como utilizar CPUs multinúcleo con soporte para hyperthreading o multihilo para incrementar la capacidad de procesamiento. Entre los procesadores más utilizados se encuentran el Intel Xeon, que tiene una serie de procesadores diseñados específicamente para servidores y centros de datos. También encontramos el AMD EPIC, que es una serie de procesadores de AMD dedicada a los servidores. También tenemos los procesadores ARM, aunque históricamente el entorno de servidores ha sido dominado por arquitectura por 86, que viene parte de los Intel AMD. Cada vez hay más procesadores ARM diseñados para servidores. Marcas como Ampere, que son procesadores basados en ARM Neoverse, AOC Graviton o los Apple M1, M2 para servidores Edge, que tienen la ventaja de ser de bajo consumo energético y rendimiento escalable. En resumen, los procesadores de servidores buscan un equilibrio entre alto rendimiento, o sea, muchos núcleos e hilos, elevada frecuencia de reloj y fiabilidad, capacidad de corrección de errores y operación continua. Las plataformas modernas ofrecen además funciones de monitorización térmica y de energía para proteger CPU de sobrecalentamiento o sobrecarga. Ahora, respecto a la memoria RAM. La memoria RAM en los servidores es otro componente crucial, pues de ella depende la rapidez de los procesos y la capacidad de manejar múltiples tareas simultáneamente, o sea, multitareas. Los servidores suelen utilizar módulos de memoria con SC, que es Error Correcting Code. También la memoria SC detecta y corrige automáticamente errores de bit simples que puedan ocurrir durante las operaciones en memoria, lo cual reduce significativamente el riesgo de fallos catastróficos o corrupción de datos en aplicaciones críticas. Además, las plataformas de servidor admiten configuraciones de memoria multicanal, por ejemplo, el Dual Channel, Quad Channel o incluso 8 canales, lo que aumenta el ancho de banda total de acceso a memoria. Eso significa que si un servidor tiene 4 canales de memoria, puede leer o escribir en 4 módulos simultáneamente, acelerándose el proceso a los datos en memoria, es decir, mayor efectividad a la hora de hacer procesamiento de datos. En términos de cantidad, los servidores suelen llevar más memoria que una PC común. No es raro que un servidor tenga decenas o incluso cientos de gigabytes de RAM, especialmente en ambientes no virtualizados, por ejemplo, base de datos en memoria o contenedores de aplicaciones. Adicionalmente, se recomienda siempre usar memoria certificada para plataforma de servidor, por ejemplo, memoria homologada por el fabricante de la placa base, y populaciones pareadas para activar canales múltiples. Siguiente, por favor. Ahora hablando sobre el almacenamiento de forma simple, los servidores pueden usar varios tipos de dispositivos de almacenamiento dependiendo del balance entre capacidad, velocidad y costo. Los principales tipos son los discos duros, los HDD, las unidades de estado sólido, el SSD, y el almacenamiento en nube, que es el NVMe o PCLE. Es una versión avanzada de SSD que utiliza la interfaz PCI Express y el protocolo NVMe para alcanzar velocidades extremadamente altas, picos de varios gigabytes. Este tipo de unidad reduce la latencia de acceso casi al mínimo posible. Los SSD NVMe se instalan en ranuras PCLE dedicadas o ranuras M.2 en servidores. Su uso es común en servidores que requieren operaciones de lectura o escritura ultra rápidas, como sistemas de análisis en tiempo real
grandes bases de datos en memoria o almacenamiento en caché de alto rendimiento. Para aumentar la tolerancia a fallos y el rendimiento, los servidores suelen emplear configuraciones RAID, que es Redundant Array of Independent Disk. Por ejemplo, el RAID 1, que es el mirroring, duplica datos en dos discos idénticos. Si uno falla, el otro sigue activo, asegura disponibilidad. Luego está el RAID 5 o 6, que combina datos con información de paridad distribuida en varios discos. Permite recuperar datos si falla uno. El RAID 5 o hasta dos RAID 6 discos. Luego está el RAID 10, 1 más 0, que conjuga los beneficios de mirroring y stripping, usando pares de discos en espejo y distribuyendo datos entre ellos para mejorar rendimiento y redundancia. Además, lo de RAID, en empresas más grandes existen soluciones de almacenamiento centralizado. El SAN, que es una red dedicada a nivel de bloque para conectar servidores con arreglos de almacenamiento de alta velocidad. También permite a varios servidores compartir una gran piscina de almacenamiento que se presente como discos locales. Es ideal para bases de datos críticas y entornos de virtualización donde se requieren un alto rendimiento y escalabilidad. También tenemos la NAS, que es un dispositivo especializado que se conecta a la red por Ethernet, que ofrece almacenamiento a nivel de archivos. También tenemos el DAS, un arreglo de discos conectado directamente a un servidor sin pasar por una red. Es rápido y sencillo, pero no es escalable más allá de la caja donde están los discos. Y por último, en centros de datos grandes es común ver sistemas de almacenamiento en clúster o distribuidos, por ejemplo, el CEP, el clúster FS o soluciones propias de proveedores cloud, que permiten expandir capacidad y rendimiento agregando más nodos de almacenamiento local y generando un único sistema de archivos distribuido. Ahora las tarjetas red, que es NIC, es el adaptador de red o NIC, Network Interface Card, de un servidor determina la velocidad de conectividad con la red. Las tarjetas más comunes en servicios actuales pueden operar a 1 gigabit por segundo, 10 gigabits, 25 gigabits, 40 gigabits, incluso hasta 100 gigabits. En interfaces Ethernet. Cuanto mayor sea el ancho de banda de la tarjeta, más tráfico de datos puede mover el servidor simultáneamente y mayor cantidad de datos se pueden ser movilizados o procesados y almacenados consecuentemente. Esto es clave en aplicaciones con alto consumo de red, como servidores de web de alta demanda y servidores de almacenamiento en la nube o entornos de virtualización, las virtual machine, con mucho tráfico interno. Además, las tarjetas modernas ofrecen características avanzadas, por ejemplo, soporte para RDMA, que es el Remote Direct Memory Access, que permite la transferencia de datos eficientes sin cargar el CPU. O offloading de tareas, que es el checksum offload, que reduce la carga de cómputo en el procesador. Además, también suelen ser compatibles con configuraciones de bonding o teaming, o sea, trabajo en equipo que permite agrupar varias interfaces físicas en una virtual para lograr el mayor ancho de banda agregado. Por ejemplo, se pueden configurar las dos tarjetas de 10 Gbps en modo teaming para dar un canal lógico de 20 Gbps. También en entornos virtuales muchas veces se utilizan tarjetas de red de alta velocidad o incluso tarjetas adaptadas. Siguiente, por favor. Acá tenemos cuatro que voy a mencionar de forma breve. Tenemos la fuente de poder PSU, que la fuente de poder de servicios son más robustas que las usadas en PCs y están diseñadas para operar de forma eficiente, continua y segura. Suelen contar con certificaciones de alta eficiencia como 80 Plus, lo que reduce el consumo eléctrico y el calor generado. Una característica clave es la redundancia, donde dos o más fuentes funcionan en paralelo de modo que si una falla, las demás mantienen el servidor activo sin interrupciones. Muchas PSU permiten además la gestión de remota, reportando consumo y posibles fallos mediante el BMC para facilitar el monitoreo y el mantenimiento preventivo. Respecto a la placa madre o motherboard, la placa base de servidor está diseñada para ofrecer mayor robustez, capacidad y control que las de una PC común. Incorporan chipsets especializados capaces de soportar múltiples CPU, grandes cantidades de memoria RAM y buses de entrada-salida optimizados. Admiten memorias SC y configuraciones multicanal, por lo que incluyen muchas más ranuras DIMM. Respecto a la seguridad y el mantenimiento físico, el funcionamiento de un servidor depende del buen estado de sus componentes y del entorno donde se encuentra. Para evitar fallos se requiere refrigeración adecuada, protección eléctrica, el UPS y la redundancia que ya ofrece, y control de acceso estrictos y monitoreo ambiental. El mantenimiento preventivo va de la mano con una limpieza, revisión de discos y ventiladores, actualización de firmware, reemplazo de piezas críticas y reducir riesgos y asegurar la continuidad operativa.
Y respecto ante una parte importante que son los gabinetes y los racks, los servidores pueden instalarse en gabinetes tipo torre o más comúnmente en racks estandarizados del centro de datos. Los servidores en racks se organizan por unidades de altura 1U, 2U, 4U, lo que permite optimizar el espacio y apilar equipos en bastidores de hasta 42U, que deben ser unidades. Siguiente, por favor. Ahora le daré paso a mi compañero Rodrigo para que les hable sobre el soporte lógico. Listo, continúa con el soporte lógico del software. El soporte lógico de un servidor está compuesto por el sistema operativo y el software que gestiona sus recursos y servicios. Dentro de esta capa destacan principalmente dos familias de sistemas operativos: Windows Server, que es propietario y ofrece integración nativa con servicios empresariales como Active Directory, IS, SQL Server y herramientas de administración gráfica mediante PowerShell, y las distribuciones Linux, ampliamente usadas por su estabilidad, seguridad y flexibilidad, entre las que se destacan Ubuntu Server, Debian, Red Hat, Enterprise, Linux, Alma Linux, Rocky Linux y SUSE. Windows Server requiere licenciamiento y brinda soporte oficial de Microsoft, mientras que Linux en la mayoría de sus versiones es software libre y cuenta tanto con comunidades como con opciones comerciales de soporte. Cada sistema ofrece características distintas en términos de administración, seguridad, estabilidad y modelos de licenciamiento, permitiendo a las organizaciones elegir la plataforma que mejor se adapte a sus necesidades. Comparación: Microsoft versus ecosistema de software libre. La elección entre Windows Server y Linux depende de las necesidades de la organización. Windows Server destaca por su integración con herramientas Microsoft y su administración centralizada ideal para los entornos corporativos. Linux ofrece mayor flexibilidad, estabilidad, menor consumo de recursos y costos reducidos gracias a su código abierto, siendo muy usado en servidores web y servicios cloud. Ambos son seguros y cuentan con buen soporte. No existe una opción única, cada uno aporta ventajas y muchas empresas utilizan ambos para equilibrar rendimiento, compatibilidad y costos. Las tendencias actuales en servidores de infraestructura de servidores para 2024 y 2025 apuntan hacia entornos más flexibles y automatizados, impulsados por el cloud computing, los modelos híbridos y edge computing, la IA y APOPs permiten predecir fallos y optimizar recursos, mientras DevOps e infraestructura como código acelerar los despliegues. La hiperconvergencia simplifica la gestión al unificar cómputo, almacenamiento y red en seguridad. Predomina el enfoque Zero Trust. Además, los contenedores Kubernetes y el serverless fortalecen las arquitecturas basadas en microservicios. Tecnologías emergentes como aceleradores de IA y computación cuántica empiezan a integrarse, mostrando un escenario centrado en eficiencia, escalabilidad y seguridad. Puertos de red y comunicación externa. Los puertos de red permiten la interconexión de computadoras y dispositivos dentro de una red local o global. Facilitan el intercambio de datos y la comunicación en tiempo real a través de medios cableados o inalámbricos. Y el puerto de Internet, o RJ45, es la interfaz estándar para redes de área local LAN, utilizando un conector RJ45 y cables de par pensado para transmitir datos a velocidades de hasta 10 GPS o más, dependiendo del estándar. El conector RJ45 posee 8 posiciones y 8 contactos distribuidos en línea dentro de una carcasa plástica con pestaña de retención. Cada contacto corresponde a un hilo de cobre del cable de red. La comunicación a Internet se basa en pares trenzados de hilos que transmiten señales diferenciales, reduciendo la interferencia electromagnética y mejorando la calidad de transmisión. Cada par se encarga de transmitir y recibir datos de manera simultánea. El puerto tecnológico RJ11 fue ampliamente utilizado para la conexión de teléfonos y módems analógicos antes de la popularización del Internet de banda ancha. El conector RJ11 posee 6 posiciones y generalmente 2 o 4 contactos activos. Estos contactos se utilizan para las líneas de transmisión y recepción de señales telefónicas. Durante los años 90, el RJ11 fue esencial para la conexión de modems dial-up que utilizaban la línea telefónica para transmitir datos digitales mediante señales analógicas moduladas. Actualmente su uso ha disminuido, aunque aún se encuentra en sistemas de fax o telefonía fija. Puertos de audio. Los puertos de audio son interfaces que permiten la conexión de dispositivos de entrada y salida de sonido.
Como micrófonos, altavoces, auriculares y sistemas de audio digital, existen versiones analógicas y digitales que varían en calidad y formato de transmisión. El conector TAS de 3.5 milímetros es el más común en computadores personales, teléfonos y equipos de sonido. El conector se compone de tres secciones: la punta para la señal del canal izquierdo, el anillo para el canal derecho y la base o manga para tierra. En los conectores TRS se añade un segundo anillo para incluir el micrófono. Los conectores de audio suelen estar codificados por colores verdes para salida de audio, rosa para micrófono y azul para entrada auxiliar. Esta codificación facilita la conexión correcta de cada dispositivo. Los puertos S, PDI, Sony, Philips Digital Interface es una interfaz digital que transmite señales de audio sin compresión ni interferencias analógicas. En su versión coaxial, el SPDIF utiliza un conector RCA metálico que transmite señales digitales eléctricas mediante un solo cable blindado. La modalidad óptica emplea un cable de fibra plástica o vidrio para transmitir la señal mediante pulsos de luz. Esta tecnología elimina por completo el ruido electromagnético y permite una conexión de alta fidelidad. Ahora le pasaré con mi compañero Cuadros para iniciar el capítulo 2. El capítulo 2. El capítulo 2 desarrolla los conceptos básicos, tipos de redes, topologías, dispositivos y componentes. Introducción. Las redes permiten la comunicación entre dispositivos y la compartición de recursos. Estos son esenciales para servicios como Internet, correo electrónico, almacenamiento en la nube y sistemas empresariales. Utilizan medios de transmisión, cables, fibra radio y protocolos TCP/IP para enviar datos. Funcionan a nivel local o global según la escala y tecnología empleada. ¿Qué es una red? Conjunto de dispositivos conectados por medios físicos o inalámbricos, que permiten compartir archivos, aplicaciones, hardware, internet, etc. Se basa en protocolos para organizar la comunicación. Objetivos: compartir recursos, comunicación rápida, centralización de administración y seguridad, integración entre sistemas y áreas y crecimiento escalable. Beneficios: reducción de costos en hardware y software, mayor productividad por acceso rápido a información, mejor seguridad gracias a control centralizado, movilidad y flexibilidad con redes inalámbricas, fácil respaldo y organización de datos. Componentes esenciales: host, PC, laptop, servidores, switches, router, apps, protocolos, TCP/IP, DNS, DHCP, medios, UTP, fibra, Wi-Fi, direcciones IP y MAC, y por último software de red, UPS y sistema de energía. Conceptos fundamentales. Nodo: dispositivo que envía, recibe datos. Enlace: medio que une dos nodos, UTP, fibra Wi-Fi. Ancho de banda: capacidad del canal. Latencia: tiempo que tarda un paquete en llegar a destino. Direccionamiento: identificación mediante IPv4, IPv6 y MAC. Protocolos: reglas de comunicación como TCP, UDP, IP, HTTP, DNS. Dominios: colisión, zona donde los paquetes chocan, broadcast, mensajes que llegan a todos los equipos. Tipos de redes: PAM, red personal de 1 a 10 metros. Bluetooth, periféricos inalámbricos. LAN, red local, hogares, empresas. Base de redes corporativas. CAN, red de campus. Y MAN, cobertura de ciudad o metrópolis usada por operadores de telecomunicaciones. WAN, conecta países y continentes. Internet es la WAN más grande. WLAN, LAN inalámbrica basada en Wi-Fi, 2.4, 5 y 6 GHz. Estándares 802, Wi-Fi 4567. VPN, conexión segura y cifrada sobre Internet, usada por acceso remoto y teletrabajo. Internet, intranet, extranet. Internet, red pública global. Intranet, red privada interna. Y extranet, acceso limitado para socios o clientes.
Modelo SOSI, modelo de 7 capas. La primera capa, física, señales eléctricas ópticas. 2, enlace, control del medio, MAC. 3, red, enrutamiento, IP. 4, transporte, TCP, UDP. 5, sesión, sesiones entre aplicaciones. 6, presentación, formato, compresión, cifrado. Y por último, 7, aplicación HTTP, DNS, FTP, diseñado para entender y estandarizar comunicaciones. TCP/IP, 4 capas. Acceso a red, Internet IP, transporte TCP/UDP, aplicación HTTP y DNS. Comparación. En las características tenemos las capas, uso, flexibilidad y protocolos. DOSI tiene 7 capas de uso conceptual, flexibilidad rígida y protocolos no incluye. En TCP/IP tiene 4 capas, uso real Internet, flexibilidad flexible y protocolos basados en IP, TCP, UDP. Le doy el paso a mi compañero Carlos Jiménez. Bueno, gracias. Con respecto a las topologías, tenemos en primer lugar el bus, que es un solo cable troncal, la estrella, que son todos conectados al switch, el anillo, comunicación circular, la malla, múltiples rutas entre nodos, el híbrido, que es combinación de topologías, y finalmente quiero aclarar que la elección afecta rendimiento, costos y tolerancia a fallos. Siguiente, por favor. Con respecto al bus, podemos decir que es un medio compartido, económico, pero vulnerable a fallas y tiene muchas colisiones. La estrella es basada en switch o hub central, es de fácil mantenimiento y el punto único de falla en el dispositivo central. Con respecto al anillo, tenemos datos que viajan con tokens, sin colisiones, pero un fallo afecta a la red. La malla tiene conexiones múltiples, alta redundancia y tolerancia a fallos y es más costosa. Y la híbrida es una mezcla de estructuras flexible que es ideal para redes grandes. Siguiente, por favor. Con respecto a los dispositivos, podemos ir nombrándolos uno a uno. En primer lugar, tenemos el switch. Opera en capa 2, usa MAC para enviar datos y gestionado. También no gestionado o PoE. Con respecto al NIC, tenemos que es una tarjeta que permite acceso a la red, contiene la MAC, puede ser Ethernet, Wi-Fi o dual. Con respecto al router, tenemos que conecta redes diferentes, enrutado mediante IP e incluye NAT, firewall básico. Siguiente. Siguiente es Access Point, que es una conexión Wi-Fi a la red y que configura SSID, canal, seguridad, WPA2, 2, WPA2 y 3. Con respecto al firewall, este es que filtra tráfico entrante y saliente, puede ser hardware o software, y el NGFW integra IDPS e IPS. Con respecto al módem o ONT, convierte señales analógicas y digitales y trabaja bajo DSL, cable, fibra óptica, FTTH. Siguiente, por favor. Modelos de transmisión. El par trenzado comprendemos desde CAT5E hasta CAT8, que son los únicos que se utilizan a día de hoy. Con respecto a esto, sus velocidades varían de entre 100 megabytes por segundo a 40 gigabytes por segundo y el alcance típico son 100 metros. Con respecto al cableado estructurado, como le mencionó mi compañero, usamos RJ45 y también usamos patch panels y racks. Con respecto a las normas, tenemos la TIA, la EIA 568. Inalámbricos, comprendemos el Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G, microondas y satélite. Y sobre la fibra óptica son velocidades altísimas de 10 a 100 gigabytes por segundo, alcances de kilómetros y son monomodo y multimodo. Siguiente, por favor. Los protocolos esenciales, vamos a nombrarlos uno a uno. En primer lugar, el TCP es confiable, orientado a conexión. Siguiente, el UDP, rápido, usado en streaming. El que le sigue es el IP, direccionamiento y enrutamiento. Le sigue el HTTP, HTTPS, que es comunicación web. El DNS, que resuelve nombres en IP. El DHCP, que asigna IPs automáticamente. Y el NAT, que comparte IP pública entre múltiples equipos. Siguiente, por favor.
Con respecto al direccionamiento IP, vamos a hablar en primer lugar del IPv4, que son de 32 bits, clases A, B, C, D, E, direcciones públicas y privadas. Luego tenemos el subnetting, que divide redes en subredes para control y seguridad. Un ejemplo son 24 redes 26. El IPv6 es de 128 bits. Su autoconfiguración y seguridad es IPsec. Ideal para Internet de las cosas y para redes modernas. Siguiente, por favor. Con respecto a servicios, tenemos el DNS, que traduce nombres a IPs, DHCP, que entrega IP y parámetros, NAT, que comparte una IP pública, y Proxy, que filtra y acelera el tráfico. Seguridad. Con respecto a la seguridad, tenemos cifrado AES, RSA, autenticación con contraseñas y certificados, control de acceso, ACL, BLAN, 802.1.x. Es el ejemplo. Con respecto a las amenazas, tenemos los ataques de DDoS, el phishing, el ARP spoofing. Con respecto a la comparación de Internet, Intranet y Extranet, se habla del ping, del traceroute, del ipconfig, el ipconfig y el Wireshark como los métodos de seguridad. Siguiente, por favor. Con respecto a las tendencias, podemos identificar tres. El SDN, que es control centralizado y automatización. El IoT, que es Internet de las Cosas. Miles de dispositivos que requieren IPv6. Y finalmente el Wi-Fi 6 o 7, que es mayor velocidad, o FDMA y menor latencia. Las conclusiones son las siguientes. El capítulo integra conceptos, dispositivos, topologías y protocolos claves. Brinda las bases para diseñar y administrar redes LAN, MAN y WAN y incluye servicios críticos, seguridad y tendencias que impulsan la evolución de la infraestructura de redes modernas. Siguiente, por favor. Eso sería todo por este capítulo. Le doy paso al capítulo 3 con mi compañero. Ok. El capítulo 3, diseño de una red LAN, uso del Packet Trace. Cisco Packet Trace es un software de simulación de redes desarrollado por Cisco que permite crear, configurar y probar redes de computadoras sin necesidad de hardware real. Es básicamente una herramienta muy usada en el aprendizaje de redes porque ofrece un entorno visual interactivo donde puedes arrastrar routers, switches, computadores y servidores, conectarlos con distintos tipos de cables y configurar cada dispositivo como si estuvieras trabajando con equipos físicos. También incluye una consola para usar comandos reales de Cisco y un modo de simulación que permite observar cómo viajan los paquetes, cómo funcionan los protocolos y cómo reacciona la red ante distintos cambios. Gracias a esto, Packet Tracer se ha convertido en un recurso esencial para estudiantes, docentes y personas que se preparan para certificaciones como CCNA, ya que permite practicar y experimentar sin necesidad de equipos costosos, facilitando el aprendizaje práctico de conceptos como direccionamiento IP, LANs, routing, seguridad y administración de redes. Se describen de manera rigurosa estos componentes básicos de la IA junto con sus aplicaciones y ejemplos concretos. Lugares de aplicación. Instituciones educativas, universidades, institutos, colegios técnicos, Cisco Networking Academy, cursos oficiales de Cisco CCNA It's Essentials, empresas de TI para entrenar al personal nuevo en redes básicas, capacitación interna de compañías para simular redes antes de implementarlas. En cuanto a los beneficios, tenemos que ahorra costos, no se necesitan routers, switches ni servidores reales, también que permite practicar sin riesgos, puede romper la red virtual sin afectar nada real, consta de un aprendizaje visual interactivo, se atiende mejor la teoría, ideal para principiantes, no requiere experiencia previa con hardware. Características clave son dispositivos virtuales, routers, switches, PCs, laptops, servidores, IoT, modo real time y modo simulation, soporte para comandos Cisco reales, permite crear redes LAN, WAN, WLAN, IoT, incluye sensores, actuadores y programación básica de IoT, y algunos ejemplos de uso, configurar una red de una empresa con varias sedes, simular VLANs en un edificio de oficinas, probar un servidor DHCP de NAT,
crear laboratorios de routing OSPF e IGRP, simular IoT en una casa o fábrica. Continuando, tenemos ejemplo de una red LAN. Este diseño se realizará tomando como referencia el caso de una empresa que requiere una red LAN estructurada con diversos objetivos y consideraciones con el fin de optimizar la comunicación, la colaboración y la eficiencia dentro del entorno empresarial. Para ello se utiliza Cisco Packet Tracer como herramienta de simulación, lo que permite modelar de manera visual y práctica todos los componentes de la red, evaluar su funcionamiento y validar su comportamiento antes de implementarlo físicamente. La red propuesta busca garantizar conectividad segura entre los diferentes departamentos, facilitar el acceso a recursos compartidos, asegurar un flujo estable de información y permitir la expansión futura de la infraestructura tecnológica. Dentro de esta empresa existen distintas áreas, área financiera, área informática, área de producción y logística, área de recursos humanos y área de ventas y marketing. Como primer procedimiento para el armado en el software, tenemos al colocamiento de componentes, donde se procede a ubicar de manera ordenada todos los dispositivos necesarios para la estructura de la empresa. Esto incluye el router principal, el switch general y los switches destinados a cada área: informática, finanzas, producción, logística, recursos humanos y ventas y marketing. Como segundo procedimiento tenemos a la conexión con cables de cobre. En esta segunda etapa se procede a interconectar los dispositivos utilizando cables de cobre de tipo Copper Straight Through, adecuados para enlazar switches entre sí y con el router. Cada uno de los switches de las distintas áreas se conecta directamente al switch general, formando una topología en estrella que asegura una comunicación centralizada y eficiente. Activación de la conexión entre el switch general y el router. En este paso se habilita la interfaz que conecta el switch general con el router, permitiendo el intercambio de tráfico entre las distintas VLANs y la salida hacia redes externas. Colocamiento de dispositivos de computadoras. En esta etapa se añaden los equipos finales que representarán a los usuarios de cada departamento. Se colocan computadoras en las áreas de informática, finanzas, producción logística, recursos humanos y ventas y marketing, conectándose directamente a los switches asignados a cada sector mediante cables de cobre straight through. Esta disposición permite simular el uso real de la red dentro de la empresa, donde cada PC forma parte de una VLAN específica y accede a los recursos correspondientes a su área. Incluimiento de direcciones IP de la red en cada computador. Se configura manualmente la dirección IP de cada computador de la red según el segmento correspondiente a su departamento. Para ello se accede a la pestaña Desktop de cada PC y se selecciona IP Configuration, además de que se asigna una IP estática junto con su máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada que apunta al router. Esta configuración permite que cada equipo pueda comunicarse correctamente dentro de su VLAN y a través del router con otras áreas de la empresa. Por último, la verificación del intercambio de envío y recepción de paquetes en una computadora. Se comprueba que la configuración de red realizada en cada equipo funciona correctamente. Para ello se utiliza la consola Command Prompt de una computadora y se ejecuta el comando ping hacia la puerta de enlace o hacia otro dispositivo dentro de la misma red. En la simulación, la PC responde con paquetes enviados y recibidos exitosamente, mostrando tiempos de respuesta y confirmando que no hay pérdida de paquetes. Estos resultados validan que la dirección IP, la máscara de su red y el gateway fueron configurados adecuadamente y que la comunicación dentro de la LAN está operativa. Esta verificación es fundamental antes de continuar con pruebas entre distintas VLANs o la conexión hacia redes externas. Muchas gracias.
ingeniero.